Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Don Marcelo, qué gusto de tenerlo nuevamente aquí. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué tal, Mario? ¿Todo bien? Todo bien. Don Francesco y don Gonzalo. Don Mario, ¿cómo le va? Muy bien, muy gusto. Quiero agradecer al Observatorio Boliviano, ¿no? Eso. Una corregidor. Observatorio Boliviano de Opinión Pública y Medios de Comunicación, que tiene la posibilidad de subirnos este programa a través de YouTube a todo el mundo. A todo el mundo. Mientras tanto, estamos en la reducía aquí en los canales universitarios y vamos a hablar de varias cosas. Antes, permítanme, por favor, no suelo aclarar nada, yo no. Pero aquí me han preocupado un poco mis compañeros y me han dicho, Mario, ¿es cierto que recibes un salario en la Cancillería? ¿Perdón? No recibo ningún salario en la Cancillería. Nunca he sido funcionario, nunca. ¿Cómo era que yo recibía a través de las gestiones de qué? ¿De Carlos Mesa? ¿He escuchado algo? Lo que escuchamos es que habían personas que trabajaban con Carlos Mesa en el tema de la demanda, una eras tú y habían otras dos. No es verdad. Os está agarrando muy para atacarlos. No es verdad. No es verdad, no recibo no me lo han propuesto, nunca lo he pedido y no recibo nada, por favor. Sé que con Carlos trabajan dos personas, Gustavo Aliaga, un gran diplomático, una gran persona, bien merecido, y recibí una secretaria además, muy buena secretaria, muy bien merecido. Yo no recibo, por favor. Durante el gobierno de Carlos Mesa me hicieron embajador, cónsul, ministro, de todo, etcétera. Nunca fui funcionario. Lo único que sé hacer en mi vida es periodismo. No sé hacer otra cosa. Me sentaría en un ministerio, en un consulado, no sé qué haría. Bueno, eso quería. Gracias por darme la oportunidad de aclarar estas cosas que nunca se sabe dónde llegan. Le voy a pedir a Carlos que tuitee. Mario no es mi empleado o una cosa así, de Cancillería, una cosa así. ¿No? Sí, me parece bien. Bien, gracias. Vamos a hablar en esencia de lo que fue el discurso del presidente el 6 de agosto, un poquito de lo que fue el 7 de agosto y un poquito de lo que sigue siendo una polémica con Chile. Sobre todo la situación se ha puesto más dramática luego de que el cónsul de Chile en Bolivia ha sido de alguna forma el destinatario de algunas acusaciones por parte de personas del gobierno. Me ha sorprendido, por ejemplo, la actitud o lo que ha declarado a José Alberto González, el gringo, presidente del Senado, que ha señalado que deberían retirarlo al cónsul, nada menos que retirarlo antes que lo expulsen. Son palabras mayores. Y son palabras mayores porque entiendo que la relación con Chile está bastante más deteriorada, incluso que cuando rompimos relaciones en 1978, ¿sí?, que fue la última vez que rompimos relaciones. Incluso el momento que el señor Pinochet nos dijo que, o Toribio Merino nos dijo algo como auquénidos metamorfoseados o alguna cosa así utilizó, pobrecito. Peor incluso que el momento que se desviaron las aguas del río Lauca. Creo que es un momento delicado con Chile que tenemos y las acusaciones contra el cónsul de Chile no son absolutamente descabelladas. Eso es lo que hacen los diplomáticos, hacer una suerte de espionaje. No se olviden que Chile se opuso terriblemente, tenazmente, a que Francia nos entregue algunos Mirage de tercera mano, unos Mirage cuando Bolivia entregó a Klaus Barbie en 1983. Chile se opuso e hizo un lobby terrible, es decir, Chile hace lo que tiene que hacer muchas veces. Bien, vamos a hablar de varios de estos temas. Lo primero y lo que más me ha llamado la atención en esta circunstancia del discurso presidencial ha sido ese sinceramiento que ha tenido el presidente de decirnos, señores, vamos a recibir este año 2.500 millones de dólares menos. Hace 20 años era lo que recibíamos en total. Ahora, ni siquiera hace 20, hace 15, un poco menos. Ahora vamos a recibir 2.500 millones de dólares menos. Aún así, el presidente ha hecho unos anuncios interesantes. Por ejemplo, el bono para todas las mujeres que estando embarazadas van a recibir un bono más pequeño que el que reciben las que están aseguradas, pero es un bono al fin y al cabo. 2.500 millones de dólares menos este año. ¿Te preocupa, Francesco? Sí y no. Evidentemente preocupa tener menores ingresos,
Pero menores ingresos comparado con qué? Comparado con el año pasado, evidentemente, son 2.500 millones de dólares menos de las importaciones globalmente. La parte de León se la lleva la rebaja por ingresos del gas. Sin embargo, el precio actual con el barril de petróleo alrededor de $50 sigue siendo entre 5, 6, alrededor de 6, digamos, dólares por millar de pie cúbico. Esto es más de lo que pagaban en 2005. Le gusta al gobierno compararse todo con 2005. Sigue recibiendo más por millar de pie cúbico. Pero no solo eso, sino que estamos exportando más del doble del volumen que exportábamos hace 10 años. De manera que dinero hay, ingresos hay. Lo que falta es austeridad y criterio para invertir con pienso. Es decir, ya no se pueden hacer las inversiones faraónicas de los últimos 5 años, yo diría, donde no se sabía en qué gastar. Ahora se sigue teniendo ingresos, no es que estamos como un trabajador. Una cosa es que se quede sin salario, otra cosa que consiga un empleo con menos salario, pero le alcanza para vivir y para pagar ese bono, que dicho sea de paso, yo estoy muy de acuerdo con ese bono. Os voy a decir después una razón. Y por tanto se trata realmente de quitarse de esta propaganda que no lleva a nada, que estamos blindados, que tenemos reserva, porque las reservas también se acaban, ¿no? Las reservas internacionales podemos utilizar. Lo que veo es que sí se está haciendo pagar la austeridad, uno, a los gobiernos locales, porque ahí van a sacar plata, ¿no? Congelan cuenta, le van a cobrar de cualquier cuenta que el Tesoro General había realizado por cuenta del departamento. Pero una cosa que se nota, y esto hablando con la gente, con el comercio, es un acoso inusual, yo diría, al comercio legal por parte de impuestos internos. Entonces, lo que hay que hacer caja otra vez con la legalidad, con los que pagan impuestos, con los que están inscritos en la renta, con las fundaempresas, con todas estas cosas, y obviamente esto es una invitación a volverse informales, porque a los informales, bien o mal, están protegidos, esto sí, están bien blindados porque es la base, sustento electoral de este gobierno. Por lo pronto me quedo aquí, después hablamos del bono. Sí, don Francesco, yo también creo que evidentemente siguen existiendo los recursos, sigue fluyendo la caja del Tesoro del Estado. Sin embargo, hay algunas señales que por lo menos son inquietantes, ¿no? Y es interesante conocer que el presidente Evo Morales finalmente ha reconocido que es el fin de la bonanza, no ha dicho con esas palabras, pero reconocer que va a haber una caída por las exportaciones en 2.500 millones de dólares ya es un avance importante para que se haga una mejor planificación de los recursos que existen actualmente en el Tesoro. Yo decía que hay unas señales inquietantes, una de esas obviamente es el de las exportaciones, la otra es la disminución en la previsión del crecimiento. Habíamos empezado el año con una previsión de 5.5%, actualmente la CEPAL ya está preveyendo un crecimiento de 4.5%, mientras el gobierno mantiene un moderado 5%. Entonces habrá que ver finalmente quién acierta en el tema del crecimiento. Pero ¿cómo se está reflejando todo eso en la vida diaria, en la realidad de las personas? Una de las cosas que me llamó la atención es que se ha incrementado exponencialmente la importación de alimentos. ¿Qué significa eso? Que se está produciendo menos en Bolivia o se está produciendo no lo necesario o ¿qué está pasando con el tema de la producción de alimentos? Porque se ha aumentado esta importación. En los últimos días escuchaba también unas noticias también preocupantes en el sentido que, por ejemplo, ha rebajado el precio del pollo. ¿Por qué te preocupas? Dirías, eres ama de casa, compras pollo, deberías estar contenta de que rebaje el precio del pollo. Y no te vuelves calva. Y no me vuelvo calva. No. Sin embargo, creo que ahí hay un problema de disminución de la demanda, por lo que escuchaba a los productores de pollo. ¿Qué significa? Cuando está disminuyendo la demanda es porque están reduciendo los ingresos de las personas o están siendo más cautelosas en la compra, ¿no? Y otros alimentos también he visto que están reduciendo, llevar quizás a
a una desaceleración de la economía boliviana, y cuando se produce una desaceleración, pues los empresarios empiezan a producir menos, cuando producen menos despiden gente, y estos avances tan importantes que se han dado en el país sobre la lucha contra la pobreza, se ha reducido bastante el tema de la extrema pobreza y todo eso, podríamos estar retrocediendo en esos avances, ¿no? De hecho, se habla de una clase media muy vulnerable todavía en Bolivia, y probablemente estas señales inquietantes de una economía desacelerada podrían impactar en esa clase media vulnerable. A ver, hubo dos discursos el 6 de agosto, quisiera dedicarle medio minuto al del vicepresidente, que me pareció, de los que yo le he oído, el mejor discurso, llevando agua a su molino, pero me pareció que en su repaso histórico tenía algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, reconocer que la colonia tuvo algunas cosas interesantes, como las citas que hizo de un misionero Blas Valera en el Oriente. Es una visión algo transgresora de lo que han sido, digamos, los propios discursos del vicepresidente hasta acá. Me pareció un repaso histórico interesante, breve. Remataba en que el horizonte del socialismo, a mí me parece que ahí, digamos, su corazoncito lo atrapa al vicepresidente, porque quizás ese horizonte no se ve por ningún lado, salvo en las palabras. Pero me pareció una pieza más interesante escuchar que las previas que le había oído en estas fechas. El presidente, primero la forma, muchos datos difíciles de retener, y por lo tanto se cuela al final uno. El de los 2.500 millones es el único dato que creo que ha terminado sirviendo a la opinión pública, y eso me lleva a reflexionar una vez más, como cada año aparezco un misionero, que es, yo no sé cuál es la utilidad de repartir todos esos datos. El propio presidente por primera vez ya lo reconoció cuando iba a comenzar justamente el rollo de cifras, y dijo: yo sé que algunas personas se molestan. Me pareció un acto de... Eres vos. Sí, pero no sé si tengo tanto privilegio de que mi voz sea oída así, pero me pareció por lo menos un reconocimiento de la opinión ajena, más allá de los gustos, porque creo que el mío es un disgusto respecto al género. Todos los discursos presidenciales, no solo los del presidente, vienen cargados en esas fechas de datos, pero la utilidad, cuando uno ve que lo que queda son 2.500 millones, es por lo menos para discutirse. Me pareció que a ratos era un discurso un poco divagante, aunque salieron algunas cosas interesantes. En el tema marítimo, reflexión sobre lo que el canciller decía cuando negociaba con Chile: yo voy a ser canciller hasta diciembre y voy a traer el mar. El que agradeciera a Rodríguez Belcé, pero no a Carlos Mesa, probablemente fue un lapsus. El que en el libreto final sobre el mar ya el tema del cónsul chileno no apareciera. Yo digo, más breve podría ser más efectivo, cuestión de gustos. En cuanto al fondo, el primero, convengo con Mary, el reconocimiento de que la circunstancia económica está cambiando. Me pareció un acto de valor, el ponerlo incluso con cifras. Iba un poco contra la tendencia del gobierno, que estaba más bien algo exitista en tema económico. Este era como un llamado a la reflexión, es un primer paso. Me pareció que en algunas cosas, más allá de la tendencia un poco divagadora del discurso, hubo algunas pequeñas reflexiones, si bien rudimentarias, del presidente a la gente, que me parecieron útiles. El tema del contrabando, toda la gente que quiere ser maestro para tener pega segura, el sin factura, las viviendas, los dirigentes, etcétera. Me pareció rudimentarias, pero hasta parecía incluso la ansiedad presidencial de cómo convenzo para que se haga de distinto modo. No he visto que el presidente se pregunte qué cosas que se han hecho en estos años pueden haber causado también esos males, pero me pareció que había una reflexión que incluso se notaba muy legítima. Episodios para anotarse: el comentario sobre las mujeres. Me imagino, leí la indignación en Twitter de Mary Vaca, y me parece absolutamente impropio, innecesario. Creo que... ¿Cuál era esa de cómo van a ¿Cómo le pagarán las mujeres? Porque además, en medio de una medida, yo no soy economista, y al final yo no sé cómo todas estas medidas sociales, todas me parecen a cuál mejor, pero uno no sabe en época de vacas flacas cómo haría para elegir cuál financiar y cuál no. Demanda agregada, creo que se llama. O sea, es gasto inflexible, ¿no? Cuando tienes muchos
personas a las que atender y llega un momento en que no puedes atender a todas, ¿cómo eliges y qué problemas sociales causaría eso? Creo que es una reflexión para adelante, no obstante la medida creo que tiene no solo significado, sino razón de ser. Me pareció largo, 2 horas 6 minutos, el récord del presidente está mucho más allá incluso. Sí, entonces, más concisión podría ser al presidente más eficaz en su mensaje. A ver, hay en esta onda de analizar un poco el discurso, he identificado básicamente 4 aspectos. El primero es el lugar, es decir, dónde se hace este evento. Luego más adelante voy a explicar por qué. El segundo son los decretos, de la carretera Guayaramerín-Riberalta, Larrañabaque, perdón. El tercero es la mala noticia, es decir, el tema de los ingresos que van a medrarse, y la buena noticia, que es la exportación de energía eléctrica, es decir, se estaría intentando ir más bien hacia esa otra vía. Ahí quizá Francesco nos puede dar más luces respecto a si es viable o no es viable esta medida de exportar energía eléctrica, ¿no? Y la otra, que es el mar, que era casi inevitable, ineludible que se pueda tomar. Yo tampoco soy economista, pero algo quizá podría decir, ¿no? Un poco siendo hasta atrevido, porque escuchaba decir, por ejemplo, a Jorge Silva, no vamos a hacer 300 canchas de fútbol en el Alto Banda, pero vamos a hacer 1700, decía, ¿no? Así alegremente, solamente creo para desafiando y poniendo la contraria, ¿no? Canchas de fútbol. No hospital preventivo. No hospital preventivo, digo, canchas de fútbol, ¿no? Entonces a mí me parece que estos 2.500 millones que no van a llegar, a lo mejor, si sirven para hacer menos canchas de fútbol, yo estaría alegre. O sea, yo no estoy en contra del deporte, pero prefiero realmente otro tipo de cuestiones, ¿no? Y creo que es realmente lo que se va a medrar en realidad, ¿no? Es decir, se van a empezar a detener ciertas medidas o ciertas entregas simbólicas que se han ido haciendo a lo largo de estos años por parte del presidente, y por otra parte, el canal estatal va a dejar de emitir desde que, aunque sea regale una vaquita al presidente en cualquier lugar, van a dejar de emitir porque me imagino que los viajes ya no serán tan recurrentes, ¿no? Entonces quizá ya empezar a pensar en cuestiones más estructurales, como esta cosa de exportar energía eléctrica, sea lo más importante. Es decir, a mí me parece que es de todas formas esto bueno. Si están empezando a haber ciertos rasgos de que ya no hay tantos ingresos, entonces nos pondremos a pensar seriamente, quizá, ya no importa, quizá es como hablar como mal de muchos con sobre tontos, ya. Pero si se está empezando ya a analizar la cosa desde una perspectiva más macro, a mí me parece que es saludable, porque de todas formas, en algún momento nos tenemos que sentar a debatir esas cosas de qué vamos a hacer cuando se empiecen a ralentizar los recursos que van a ingresar, ¿no? Escucho el clamor de Marcelo porque discutamos de economía, aunque seamos legos en la materia. Y yo sí, cuando escuchando el discurso del presidente, algo sí se me vino a la cabeza. Me da la impresión, y creo que es una concepción, sobre todo que uno escucha mucho en el MAS, pero también fuera de él, que es una especie de, como dicen los economistas, trickle down o teoría del goteo al revés. ¿Cuál es la teoría del goteo, que era la regla básica y elemental de la economía en los años 90? Que vamos a concentrar la riqueza arriba, va a ir goteando y va a alcanzar para todos. A ratos, con los números que se manejan, las propuestas de ingresos para Bolivia, etcétera, que uno escucha en el discurso presidencial, da la impresión que es un goteo desde el Estado. Vamos a hacer grandes negocios, de ahí va a gotear y va a alcanzar para todos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con los productores pequeños, que son los que más fuerza de trabajo contratan, por ejemplo? ¿Quién se acuerda de ellos? Eso, me imagino que requiere habilidades que nuestro Estado no tiene. Pero eso de la teoría del goteo y de que nos dedicamos a 2 o 3 grandes negocios, gas, electricidad, minería, etcétera, y eso alcanza para vivir, da la impresión que no alcanza tanto, porque si no la gente no se hubiera ido como se va, y creo que aún se va, aunque de algunos países han estado volviendo, pero creo que es una pregunta para hacerse. ¿No es una fe en la teoría del goteo vestida de otra manera? Pero antes, bien, permíteme, tengo que obedecer a la producción, me dice que vaya un corte. Luego los mensajes vamos a seguir en este tema que es recurrente cada 6 meses. El 22 de enero el presidente suele hacer también un discurso, el Día del Estado Plurinacional, incluso con feriado. El 6 de agosto, día de nuestro país,
Vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo desde el punto de vista económico. Estoy sintiendo un tufillo en Gonzalo Mendieta, como eso de los profetas del fin inminente, que esto ya se acaba. No es así, ¿no? Creo que no. Nunca. Esto se acaba, señores. En mis habilidades la profecía no está, pero... No es apocalipsis, no es Si tú apocalipsis. estás viendo... Escucho de varias personas decir, esto se acaba, señor, si el último que acabe apaga la luz. No, tampoco. Creo que no todavía. Luego los mensajes seguimos. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono, seguimos con el tema económico, porque aquí he recibido muchísimas críticas sobre este tema del asunto económico. Creo que la economía boliviana es tan pobre, pero tan pobre, que con recibir los pesitos que estamos recibiendo podemos sobrevivir así, a pesar de que estamos rodeados de países que están devaluando, que están con problemas, Brasil, Argentina, creo que Chile no, aunque la popularidad de Bachelet es otra cosa. El Perú crece y crece y crece. Venezuela no cuenta, pero creo que la economía boliviana, salvo opinión en contra, todavía no se ha sentido tan Pero yo dramática. diría, si uno ve el caso peruano que has citado, en el Perú ha habido una recesión sobre todo por la minería desde hace 1 año y medio, 2, pero tampoco ha sido una caída vertiginosa ni dramática, y creo que si uno compara con los ingresos que tenía Bolivia antes, todavía puede ser cautelosamente optimista. Creo que sí, o sea, el tema histórico de la economía boliviana es cómo hacer que la gente pueda producir y que no vivamos de algunos negocios, digamos, para ponerle una palabra ya excesivamente usada, de una forma rentista, ¿no? Pero creo que es una discusión de más largo plazo. La otra, la discusión estos días, muy a pesar de lo que creo que hoy día argumentaba nuestro amigo Gonzalo Chávez en su columna, Bolivia ya es un país con, según ciertos organismos internacionales, de ingresos medios, o sea, no tan pobre como tú lo reclamas, y da la impresión que aunque hay una parte de la clase media nueva que está en condiciones precarias en la clase media y cuya suerte podría cambiar si el país tuviera un shock negativo en sus ingresos, creo que hay noticias para pensar que el país ha avanzado también mucho. Bueno, yo tampoco soy apocalíptico, ¿no? Como dije antes, recibimos mucho más ingresos de lo que recibíamos hace 10 años, pero evidentemente tenemos un gasto mucho mayor. Ha crecido mucho el aparato del Estado, otra vez tenemos un monstruo, el primer empleador del país. Pero hay dos cosas que a mí me preocupan. Uno, el tema de los alimentos que mencionó Mary, y el otro, el tema de la energía, que están en el discurso. El problema de los alimentos es bien simple. Nosotros estamos viviendo la enfermedad holandesa, aunque los primeros síntomas. Todos los países alrededor nuestro han devaluado. Sí. El peso chileno, que estaba en 500 por dólar, ¿no? Ahora está en 680, casi 1 a 1 con el boliviano, digamos 1 a 10, para decirlo mejor. Entonces, ¿qué significa esto? Argentina igual, Perú ni hablar. El real también ha superado los 3. México, entonces, Perú también ha devaluado. 3.30. No, 3, no, perdón. El dólar está en 3.5, es decir, 3.15. 3.15. Se está acercando a... Bueno, la cosa es que es mucho más conveniente traer alimentos con un boliviano fuerte de los países que producirlo. Y eso puede ser también el tema del pollo, decían, ¿no? Que si uno puede conseguir pollos en la frontera a un precio... De hecho, ese era un reclamo de la industria. Era uno de los reclamos, que es difícil exportar. Toda la industria exportadora tiene problema cuando la moneda está sobrevaluada, y es nuestro caso. La enfermedad holandesa significa que uno se acostumbra a comprar alimentos o bienes del extranjero mientras tiene el dinero, excedentes de dinero. Ahora, vamos a tener dinero, pero no mucho excedente, y tenemos que empezar a ver en qué lo invertimos. Ha habido dos
dos temas, dos niveles del discurso del presidente, ustedes se han fijado. Uno, el informe de gestión, y el otro, la proyección del plan patriótico, no sé, hacia el 2025. Entonces, si uno no distingue la cifra, parece que lo que es una proyección hacia el 2025 parece la realidad. Hay deseos, hay política, qué sé yo, incentivo para poder mejorar la productividad del agro, para poder diversificar la producción, pero mientras tengamos una moneda fuerte, esto no va a ser posible. Por tanto, es una tarea pendiente ver si se mantiene el boliviano o no. Se puede mantener un tiempo, repito, por las reservas internacionales, pero a la larga es insostenible eso. No puede ser que si sigamos en las fronteras, ¿verdad?, cambiando dólares del país por productos que matan la industria. Claro, perdón, don Francesco, cuando habla de ese tema, lo que pasa es que cuando al gobierno se le reclama una devaluación o se le reclama algún cambio en la política monetaria, lo que dicen es que tenemos soberanía monetaria, ¿no? Y que, bueno, se ha decidido mantener el boliviano tal como está. Me parece que esta soberanía monetaria nos está costando la soberanía alimentaria. Y eso es lamentable, ¿no? Lamentable porque un país con tantas potencialidades agrícolas que tenga que estar importando hasta las papas y las cebollas que consume. Actualmente, por ejemplo, uno de los productos que está más caro en el mercado es la cebolla. La estamos importando. Te corrijo, la soberanía nunca hemos tenido. Bueno, pero en el discurso oficial sí hay soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces, pero la seguridad, la otra palabrita, estamos perdiendo la seguridad alimentaria porque en el momento que no tenemos dólares para comprar todos los alimentos que nos hemos acostumbrado a comprar, ahí son dolores. Ahora, a mí me gustaría, respecto a la forma del discurso, aquí se ha hablado también, quería comentar lo siguiente. Lo que pasa es que el presidente nos tiene acostumbrados a una comparación de cifras, ¿verdad? Son 10 discursos, son 9 años, 10 discursos, y compara con los 9 años previos. Lo que pasa es que hace una comparación de aquellos ítems que le conviene comparar. Es decir, solamente los ítems económicos, porque obviamente la economía boliviana era mucho más pequeña, además no teníamos los ingresos que actualmente tenemos por el gas, se manejaba arbitrariamente el tema, en fin. Pero, a ver, ¿por qué no hace también una comparación del tema justicia? Ahí tenemos un déficit terrible, el tema de la retardación de justicia, los presos sin sentencia. ¿Por qué no se hace una comparación de los temas de inseguridad ciudadana que tanto le afectan a los ciudadanos? ¿Por qué no se hace una comparación de las libertades? ¿Cuántos periodistas están siendo echados de sus medios de comunicación o medios de comunicación que están siendo asfixiados? ¿Por qué no se hace una comparación de la corrupción policial? Si antes era más, ahora es más. El tema de narcotráfico, es decir, yo creo que hay que tener también sinceridad, autocrítica, ¿no? Evidentemente el presidente solamente nos da en el discurso las buenas noticias y una más o menos mala, que es el tema de la caída en el valor de las exportaciones. Sin embargo, hay temas de fondo que el presidente los evade. Respecto al tema económico, quiero volver un poquito ahí para casarlo con el tema político, porque creo que no es lo mismo gobernar con una economía a manos llenas que gobernar con una economía que está reduciendo los ingresos. Y creo que el presidente en eso ha dado unas muy buenas señales en el discurso respecto a la coordinación real que pueda existir con otros niveles de gobierno, por ejemplo, con las gobernaciones, con los municipios. A mí me ha gustado saber que ya existe una coordinación, por ejemplo, entre el gobierno central y la gobernación de Tarija y la alcaldía de Tarija, cosa que antes no existía. Y resulta que ahora sí, dice, pero a ver, hagamos viviendas, nosotros pondremos el 50%, ustedes pongan el 30%, el otro que ponga, es decir, antes jamás el presidente ha tendido la mano para gobernar de esta manera, coordinada con las gobernaciones, con las alcaldías. Yo creo que en eso ha habido un cambio interesante y puede tener que ver con el hecho de que actualmente los ingresos están empezando a caer. Ahora, yo tengo una pregunta. Los ingresos van a bajar. ¿Hay alguna buena noticia para Bolivia en todo esto? Sí, el precio del petróleo está en 45. 43. 43. El subsidio va a bajar también. El subsidio va a bajar. 2, tampoco creo que el presidente vaya a comprar un nuevo premio consuelo, ¿no? Sí. Sigue siendo una fracción. Mira, no va a comprar un nuevo avión el presidente. 2, no van a invertir. ¿Se habrá pagado Bulo Bulo? ¿Se han pagado sí, ya las...? Sí, Bulo Bulo ya está, ya está hecho. La planta separadora de líquidos en
en el Chaco está pagada. Bueno, con Es decir, reservas internacionales así es. hay. Bien, Vaya. es decir, tenemos noticias en lo económico también para decir, tampoco vamos a tener un gasto como el gasto se ha realizado en los últimos 9 años. No va a haber esos gastos. Seguramente en inversión en caminos, sí. Seguramente, y hay que criticar, no tenemos inversión productiva, que es lo que está reclamando Potosí, más allá de precios bajísimos. ¿Alguna noticia buena tenemos que tener en lo económico? Bueno, yo quisiera tocar un poco el tema de la energía, porque tiene muchas aristas en el discurso presidencial que tal vez no han sido en la prensa bastante valoradas. Lo primero, bueno, como anécdota, ha reconocido la rebaja y atribuye la rebaja del precio, así, y esta es la cosa curiosa, a un complot de las potencias para destruir las economías emergentes de los países antiimperialistas. Pero la realidad es otra. A mí me parece sorprendente que el presidente no tenga gente que lo asesore, que le haga entender que baja el barril de petróleo porque hay una sobreoferta. Y esta sobreoferta se debe, en este momento, esta rebaja de 60 a 43 de las últimas semanas, se debe a que Irán ha vuelto a exportar gracias al acuerdo nuclear. Irán no es estas potencias que quieren acabar con los países bolivarianos y antiimperialistas, por lo menos eso nos han dicho hasta ahora. No sé si habrá cambiado la visión, Choquehuanca no está acá, no sé qué dirá, habrá que preguntarle, o siempre hay algún ministro que habla de política exterior, así que se puede preguntar a otros. Esto es un hecho, pero lo más importante a mí me parece es el nuevo enfoque que ha dado el presidente en su discurso a la energía. Él ve que hay que diversificar la exportación de energía. Esto ha sido el núcleo del discurso. No exportar solamente gas, sino exportar, por ejemplo, GLP. Y están en eso. Hay dificultades. Hay un artículo que ha salido hace 3 días de Hugo del Granado, donde hace ver claramente que no es así de simple. Tienes que competir con otros países, hay problemas de transporte, las plantas, si uno quiere vender al Perú, las plantas están en la frontera con Argentina, o la otra está en Santa Cruz, entonces el transporte también encarece. Bueno, digamos, quiere exportar esto, quiere exportar condensado, ya el presidente de Yacimiento es experto en eso, en exportar a Refinor. Ya. Se ha hablado de hidroeléctricas también, ¿no? Espera, voy a llegar a eso. Se va a exportar también crudo reconstituido. Se va a exportar LNG a Paraguay con cisternas, lo que me parece totalmente absurdo. Yo no sé por qué se ha tomado esa decisión de abastecer a Ciudad Intermedia con LNG, los gasoductos virtuales, cuando tenemos sobreabundancia de GLP, es decir, de gas de garrafa. Y el gas de garrafa no va a poder producir más la nueva planta Gran Chaco si no hay un mercado. Y el mercado interno está siendo desplazado por un gasto insulso que es enfriar el gas para transportarlo en cisterna criogénica. Pero sobre todo ha dicho que se puede vender electricidad. Pero ahí está la sorpresa para mí. Uno esperaría electricidad con hidroeléctricas, con fuentes... No, va a apuntar a termoeléctrica, es decir, vamos a utilizar el gas para producir energía y llevar. Ahí hay muchos problemas para mí. Primero, las reservas. ¿Dónde están estas grandes reservas? Si tenemos reservas, ni siquiera podemos cumplir el contrato con Argentina en este momento. Y no hay reservas a la vista para eso. Evidentemente, este programa tiene que estar acompañado con un programa de incentivos que cuando se van a conocer los comentaremos. Hay ya decretos supremos circulando que son terribles, por lo menos en giros de política de este gobierno. En su momento lo discutiremos. Segundo, no hay interconexión entre países. Primero hay que hacer línea. Los gasoductos ya existen, ya están pagados, ya están amortizados, digamos, en ese sentido. Tercero, hay que ver a qué precio se va a vender el gas para transportarlo a esa distancia. Hay países que en este momento están necesitados de energía. Brasil, con la sequía que tiene de las hidroeléctricas, evidentemente necesita más. Pero otros países no sé cuánto pagarían, si el Paraguay, la Argentina pagaría el precio, o a qué precio vamos a vender el gas a las termoeléctricas para poder exportar.
Hay un país que sí nos compraría y a precios elevadísimos, que es Chile, pero parece que no está en el juego, ¿no? En este discurso. Y hay también una serie de problemas que a uno pensaría, ¿por qué no damos privilegio a hidroeléctricas? ¿Por qué no damos a energías renovables? Y si queremos exportar, lo haremos incentivando esto, de paso nos beneficiamos. Lo único bueno, me parece, no ha hablado de energía nuclear. Y esto no es para tener un respiro, digamos, ¿no? Parece que se ha entendido que produciendo energía nuclear, dónde, cómo, cuándo, no se va a poder exportarla porque el precio va a ser prohibitivo. Entonces, estamos en una fase en que se está reorientando la política de exportación, pero no es tan simple como lo pintan. Se necesitan una serie de medidas colaterales, buscar reservas, poner incentivos, buscar hacer interconexiones de cientos de miles de kilómetros y hacer contrato, porque de intenciones está lleno, ¿no? Todos tienen, han expresado el deseo de comprar energía, pero expresar el deseo es una cosa, otra cosa es firmar en firme, ¿no? Francesco sería incapaz de... Solamente un dato así doméstico para cerrar este tema de lo económico. Antes hace No lo 60 años- cierres todavía. No, yo para entrar a hablar No, otras sí, cosas. está bien. Antes, hace 10 años atrás, salir de Bolivia para mí representaba gastar mucho más, porque ir a Perú solamente me representaba 3.50, casi 4, yo no sé, casi el cuádruple de lo que gastaba aquí. Ahora ya no me representa tanto. Y esto, a mí en lo particular, me beneficia, porque a mis bolivianos ahora me alcanzan, digamos, un poquito más para poder salir fuera, ya no es tan caro salir. Y en cambio, a los que vienen de fuera, les cuesta un poquito más ahora, ¿no? Un poquito más, quizás no es mucho, pero finalmente eso termina siendo Exportamos significativo. turistas. Significativo realmente para los que viajamos o para los que queremos de algo. Querido Marcelo, no has viajado recién, ¿no? Últimamente. Todo es más caro. En todo caso, Francesco, no me animaría a discutirte nada de energía bajo ninguna circunstancia. Sé que has trabajado toda tu vida en este tema, pero sigo pensando que eres demasiado pesimista. Sigo pensando. Ahora voy a cerrar ahí. ¿Me permites? Me está pidiendo Claro, ir va al al corte. corte, claro. Y voy a ir con Chile después, así que tienes la última oportunidad. No, yo decía, Chile después. a ver, hay una porción del, ya que voy a hacer como Oscar Wilde, que decía que menos la tentación, ya que cada uno ha hablado de su área. Yo quisiera volver al discurso del vicepresidente, porque sí creo que tiene relación con la economía. Él ha dicho que vivimos la síntesis entre el gobierno, la democracia en las calles y la democracia en el Parlamento, y el gobierno de los movimientos sociales. Yo me pregunto, en un escenario, por ejemplo, como el potosino, en el que hemos visto en los reclamos en las calles, ¿cómo conviven esas dos democracias cuando la correlación de fuerzas es inversa al gobierno? A mí me da la impresión que a esa teoría le falta andar todavía algo para que refleje realmente una síntesis capaz de producir lo que dijo el vicepresidente es el gran descubrimiento boliviano, un sistema político descubierto por los bolivianos. A mí me parece que sí es cierto que Bolivia debería intentar saber qué va a hacer con su carácter corporativo y cómo incorporarlo a la institucionalidad estatal. Pero me dejó esa pregunta, porque digo, trayendo los comentarios económicos, con menos gasto, sabiendo que las corporaciones tienen su sesgo para también conquistar parte del presupuesto para sí, ¿cómo van a funcionar las dos democracias cuando las cosas no sean tan holgadas como ahora? Bien, como es habitual, no estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Solo porque el que resistía todo menos la tentación era Unamuno. Bueno, los mensajes lo vamos a discutir con Chile. Bien, gracias por seguir con nosotros. Hay un empate. No se acabate. Oscar Wilde, le atribuyen a Oscar Wilde la frase de resisto todo menos la tentación, igual que yo, pero lo repitió varias veces Unamuno. Está en el Google, tiene todas las respuestas, pero reconozco idealmente que Oscar Wilde es anterior a Unamuno. Como me ha protestado Mary, no puedo ser mujer y dejar de hablar del tema del subsidio a la lactancia materna. Dale, Mary. Gracias, Mario. No, obviamente que tengo que destacar
la decisión del presidente Evo Morales de poner un nuevo subsidio, esta vez para las mujeres gestantes, obviamente es mucho más pequeño que el que reciben las mujeres aseguradas, ¿no? Las mujeres aseguradas recibimos cada mes un valor de 1.650 bolivianos, mientras que las mujeres no aseguradas van a recibir solo 300 bolivianos y solo por 4 meses. En cambio, las mujeres aseguradas reciben por un año más 5 meses, serían 17 meses. Entonces la diferencia es abismal, pero toda medida social que implique un avance para mejorar la vida de la mujer y en este caso del bebé es absolutamente destacable. Lo que no es destacable y es absolutamente censurable es la frase que el presidente ha dicho al finalizar la presentación de ese decreto. Ha dicho: ¿con qué me pagarán las mujeres? Y es recurrente esta frase, cada vez que el presidente emite una medida en favor de las mujeres, sale con esta frase. Y yo creo que ya está bueno, ¿no? Es momento de decirle al presidente que no ofenda más a las mujeres con esa frase que tiene una connotación sexual, hay que decirlo claramente. Y además, otra cosa que hay que decirle es que las mujeres en realidad estamos subvencionando al Estado con el trabajo doméstico, y el que nos debe a las mujeres es el Estado, no es al revés. Las mujeres no tenemos nada que pagarle al presidente por una medida social. Una consecuencia del subsidio que en alguna red social se ha puesto en evidencia es que ayuda de manera real a preservar la vida. Una madre soltera que tiene dificultades económicas, no es lo general, digamos, está más tentada, no por razones ideológicas, por otra cosa, de recurrir a abortos o a interrupción de la maternidad. Pero si puede recibir de parte del Estado un apoyo, aunque sea de 4 meses, no sé si serán los primeros 4, los últimos 4 intercalados, o uno sí, uno no, pero es siempre un aliciente a considerar de poder conservar una vida. A mí me gustaría un poco hablar ahora del tema de la dimensión más política que hacía referencia hace rato Gonzalo antes del corte. Voy a retrotraer un poquito a lo que decía al principio del lugar, ¿dónde se hace este evento? Trinidad, el Club Social 18 de noviembre. Un club social, un espacio además que no necesariamente es caracterizado por ser un espacio tremendamente democrático donde todos los ciudadanos podían entrar, ¿no? Se caracteriza además, es como el Círculo de la Unión, por ejemplo, aquí en La Paz, donde entran solamente ciertos grupos sociales, élites políticas o élites económicas que participan de eso. En el Club Social 18 de noviembre, donde se hizo este evento, pasó esto. En realidad es como romper un esquema que ya estaba ahí adentro, predeterminado dentro de Trinidad, y romper básicamente una idea de la representación, porque eso es un poco lo que yo también me he puesto a cuestionarme respecto a las reacciones que tenía la oposición y cómo vemos nosotros realmente a partir de lo que es el discurso y la figura misma del presidente, ¿no? Y la teoría política te dice que hay 3 tipos de representación. Una representación que es sustantiva, que se basa básicamente en las decisiones del gobernante en criterios estrictamente racionales. Hay otro tipo de representación que es la representación descriptiva. Y aquí básicamente nosotros elegimos a un representante que comparte nuestros valores y compromisos, solamente valores y compromisos. Y hay una otra que es representación simbólica, que ahí está influenciado por los vínculos emocionales que tenemos nosotros como ciudadanos, a pesar de que creemos que el presidente o que la autoridad no va a atender nuestro interés, ¿no? Entonces, para un poco ejemplificar esto, que yo sostengo en realidad que nosotros transitamos entre una representación descriptiva y simbólica. Encuentro hoy día en el periódico 2 columnas, una de Carlos Mesa hablando de la popularidad de los presidentes, ¿no? Y además diciendo que los bolivianos constantemente apelamos a este memorial de agravios históricos que hemos sufrido desde la conquista, perdón. Y otra columna que me parece que es mucho más vehemente y clara, que es la de Agustín Echalar, que dice así taxativamente: el boliviano es un pueblo emotivo, poco afecto a la racionalidad. Entonces, en esa medida me pongo a pensar, por ejemplo, el presidente dando ese discurso en Trinidad, en este club social, mostrando cierta autoridad, además mostrando este lado más emotivo, más emocional, poco racional, al que estoy refiriéndome, y además, por otra parte, esto viene a colación del conflicto de Potosí. El presidente igual mostrando su lugar y mostrando realmente el espacio que ocupa en la dimensión de la política.
no tiene que ver necesariamente con una apreciación desde la oposición o desde el análisis que se hace desde algún punto de vista respecto a que es un líder autoritario. Porque si uno revisa, por ejemplo, la estadística, el Latinobarómetro, por ejemplo, a la pregunta de si hace falta un líder decidido que se ponga a resolver los problemas, entre la gente que está entre muy de acuerdo y de acuerdo con esto, es decir, que haya un liderazgo fuerte, ronda el 66% en Bolivia. Es una encuesta que se echó el año pasado, es decir, la gente busca liderazgo fuerte. Pero si uno contrasta además esto con la idea de la ciudadanía que piensa que vivimos en una democracia o no, que vivimos en un autoritarismo, como dicen algunos analistas, o que vivimos en un fascismo, y revisa igual la encuesta de la POP de cultura política, uno se va a dar cuenta que basándose en la estratificación social, los quintiles de riqueza, desde el quintil más pobre del 1 hasta el 3, que sería algo así como que la clase media, piensa que realmente vivimos en un estado democrático. Solamente el quintil 5, es decir, la clase alta, piensa que no vivimos en democracia. Entonces, por eso decían, toda la estrategia que gira alrededor de lo que hace el presidente, el discurso, lo que significa él como representante, gira en torno a todas estas cuestiones que no son necesariamente racionales. Lo que estamos debatiendo aquí no se maneja bajo el criterio racional, sino es más emotivo y más principista incluso, porque, y un dato más ahí que me gustaría destacar, la POP habla también respecto a, una vez que pasa el TIBNIS, les pregunta si están de acuerdo con la idea de que una minoría indígena no puede oponerse a la construcción de obras. Y ahí, en promedio, excepto Potosí, todos los departamentos, la gente de todos los departamentos, entre el 45 y el 60%, están de acuerdo con esta idea de que una minoría no puede oponerse a la construcción de obras. Cambiemos la Constitución entonces. Por eso decía, entonces, quizá hay que mirar realmente la perspectiva de la política desde otro punto de vista y no manejar desde una perspectiva solamente bidimensional de autoritarismo y democracia. Yo quiero hacer un pie de página. 30 segundos. Que el presidente elija Trinidad y elija ese club son expresiones políticas. Dos, que sea una ruptura, como dice Marcelo, en algún sentido simbólico, pero yo creo que es más bien un nuevo pacto. Si uno ve el MAS en el oriente, en Pando y en Trinidad, no es que las élites antiguas están defenestradas, sino que en muchos casos pactan abiertamente con el MAS. Entonces, yo diría eso de que los pobres y los ricos es un nuevo pacto. Es un nuevo pacto, pero no sé hasta qué grado podría llamarse ese pacto una ruptura de fondo. Bien, dos cositas nada más para terminar, tres en realidad. La primera es que hay muy poca información en la Argentina. Aparentemente Scioli va a ser el candidato en esta primaria, Macri podría ser el candidato opositor, Rodríguez Cerr también ha tenido su triunfo. Bien, la Argentina nos interesa, estamos acá muy cerca. Dos, no hemos logrado hablar nada de Chile, como confirmando, yo quería hablar más de Chile, obviamente, como confirmando que recibe un sueldo en Cancillería. No es verdad. Y tres, no esta vez. Y tres, quiero agradecer al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública por subir este programa a YouTube y puedan verlo en cualquier parte del mundo. Marcelo, Mary, Mario, Francesco, a ustedes por habernos seguido hasta el próximo domingo.